¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast, al capítulo número 72 del podcast de los socionautas. Aterrizamos la nave como siempre. Empezamos a vivir este nuevo capítulo que tiene una de las películas que ha sido muy esperada, ha estado pendiente en la previa, con un retraso de por medio propio de la pandemia, pero que ya se ha podido disfrutar, ya la tenemos en los cines y la hemos podido ver. Hablamos de The Batman, que va a ser el tema central del día de hoy en este capítulo de los socionautas. No sin antes hablar de esta película, saludar a mi copiloto como siempre, el gran Reimer Rodríguez. Reimer, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola Renzo, ¿qué tal? A todos los socionautas, bienvenidos nuevamente a esta nuestra nave. También es su nave para este viaje que nos lleva ahora por Ciudad Gótica, en esta película que a algunos días del estreno, de cuando estamos grabando este podcast, estamos ya a casi una semana de su estreno a nivel mundial. Y hasta ahora creo que las buenas críticas se van multiplicando y creo que va camino a tener un muy buen lugar entre las películas de DC, pero sobre todo entre las películas de Batman. Así es, ¿no? Sí, hay buena crítica ha quedado en esta película y eso es lo importante, ¿no? Ya daremos nuestra apreciación de la misma, pero creo que va a marcar también un camino diferente, un camino muy independiente de lo que se pueda lograr con este personaje de Ciudad Gótica, como bien mencionabas. La película está dirigida por Matt Reeves, su guión fue escrito por el mismo Matt Reeves y también con Peter Craig, y la cual narra los acontecimientos del vigilante nocturno durante su segundo año luchando contra el crimen y la corrupción en Gótica, además de enfrentarse a el asesino serial en esa película que es The Riddler, o en su versión en Latinoamérica, en el idioma latinoamericano, como el Acertijo. Eh, en cuenta eso, ¿no? No arrancamos con el Batman de origen, cómo se formó, cómo inició, cómo pasa en la trilogía de Nolan, y que básicamente tiene el nombre de la película de lo que es el primer cómic, el año 1 de Batman. En este caso, ya tomamos un vigilante que ya es conocido, que ya está el personaje, y de ahí arranca la cinta. Sí, cinta que está protagonizada por Robert Pattinson. Bueno, la mayoría ya sabe que es el personaje principal, pero es bueno refrescar con quién va acompañado Pattinson en el reparto, porque está Zoe Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Andy Serkis, que haciendo un paréntesis, a mí se me hace muy raro ver a Andy Serkis actuando, pero viéndolo como tal, como Andy Serkis, y no viéndolo como algún personaje creado por CGI, como Gollum o César en el planeta de los simios, sí, es más clásico verlo en esa versión que en su versión humana, por decirlo de alguna manera. Y finalmente Colin Farrell, son el elenco de actores que acompaña a Robert Pattinson en esta nueva cinta del Hombre Murciélago. Así, ¿no? La verdad que un reparto muy interesante, ¿no? A Robert, bueno, lo conoce la mayoría, quizás más por la saga Crepúsculo. Me sorprendió mucho lo de Zoe Kravitz, me gustó su participación. Jeffrey Wright, que lo hemos tenido como la voz del vigilante en la serie What If, el genial John Turturro. Me costó verlo como un villano en esta película. Peter Sarsgaard, que siempre tiene papeles así donde a mí me genera como que le ves en la cara y, ay, por favor, hágale, alguien pégale. Tiene ese tipo de personajes, entre lo corrupto y lo villano, Peter Sarsgaard. Un personaje Mencionabas lapeable, a Andy Serkis. podríamos denominarlo. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Y he tenido diferentes papeles. Por ejemplo, a Peter Sarsgaard lo hemos visto en Linterna Verde, ¿no? Con Ryan Reynolds, por ejemplo, ¿no? Haciendo el papel del villano. Andy Serkis, como mencionaba, yo Andy Serkis se me viene a la mente, pues, obviamente, el UCM. Se te viene a la mente varias películas, o sea, básicamente, cuando me dicen Andy Serkis también se me viene a la mente Bailando Thriller en Quisiera tener 30, ¿no? La película con esta película donde termina bailando junto a Mark Ruffalo. Eh, y tenemos al que creo yo que es el personaje fantástico de la película, que es Colin Farrell, que incluso ya HBO Max ha comunicado lo siguiente, que va a tener una serie, y quizás esta esté ambientada antes de esa película. Y qué bueno, ¿no? Porque
quería ver la reacción de muchos. A ver, ¿a quién sacan que es el Pingüino? A ver, miren bien al Pingüino, tienen toda la película, díganme quién es. Y muy poco lo pudieron sacar porque vieron después en los créditos que era Colin Farrell, ¿no? Y la verdad que irreconocible dentro de la gran cantidad de películas también que tiene este actor. Esa película, de Batman, para ir más o menos metiéndonos en lo que es la cinta, fue anunciada ya por el año 2015, pero no con los personajes que conocemos hoy en día, sino básicamente era Ben Affleck el que iba a dirigir y protagonizar la cinta, ¿no? Recordemos que Ben Affleck es el Batman de el DCU, ¿no? Sin embargo, tras múltiples problemas personales con el actor, todos sabemos que Ben Affleck tiene un problema enorme con su vida, que tiene que ver con una botella, decidió retirarse del proyecto. Y Matt Reeves, de esa forma, asume la dirección de este proyecto, reescribiendo el guión y así termina seleccionando a un nuevo elenco, el cual ya hemos conocido. Bueno, inicialmente esta película estaba su estreno prevista para junio de 2021 por parte de Warner Bros. Pero ya todos conocemos los efectos que tuvo en los estrenos, no solo de esta película, sino de muchas más, el tema de la pandemia por el COVID. Así que se tuvo que ir postergando y finalmente la tuvimos en estreno ahora en marzo de 2022. The Batman prevé ser la primera entrega de una trilogía de Batman. Ya esto ya lo hemos hablado anteriormente en anteriores capítulos cuando hemos tocado un poco el tema de The Batman. Que sí, esto es una trilogía. Y va a compartir el mismo universo que las dos series próximas a estrenarse por HBO Max, como son una serie sobre el departamento de policía de Gótica y otra que va a estar centrada en el Pingüino, como anteriormente ya lo había mencionado. Finalmente, ¿no? Su estreno mundial llegó en Londres el 23 de febrero de 2022. Por cierto que en esa alfombra roja ha generado ciertos memes en torno al look, ¿no? A la apariencia, a la vestimenta con la que fue Robert Pattinson, recordando mucho al capítulo donde el chavo se pone el traje del señor Barriga, porque creo que le hicieron un poco grande, una talla más le pusieron a la ropa de Robert Pattinson para este estreno mundial en Londres. Y bueno, luego en los demás países se estrenó ya a partir del jueves 3 de marzo, ¿no? Así es, ¿no? Y ahí lo hemos podido presenciar en algunos países con preestreno para poder disfrutar la cinta mucho mejor. Ahora sí, ya conociendo cómo fue la previa y cómo se pudo lograr que este proyecto funcionara y ya esté en la sala de cines y la gran mayoría de personas pueda disfrutar de una nueva entrega de este vigilante nocturno de Batman, vamos a hablar de la cinta en sí, ¿no? Primero con el resumen de la cinta y luego estaremos conversando un poco de lo que nos ha dejado. Todo arranca en la época de Halloween, ¿no? Una época que es muy festejada, precisamente en Gótica. Y el alcalde de este distrito, Don Mitchell Jr., es asesinado por alguien que ya comete asesinatos, precisamente, en serie, el cual se hace llamar The Riddler, o el acertijo, como ustedes quieran llamarlo. El multimillonario Bruce Wayne, que lleva 2 años operando en Gótica como el justiciero Batman, investiga este crimen junto al departamento de la policía de Gótica. Y luego entra en escena James Gordon, que en esta película, en este momento, es todavía un teniente. Ya dejó de ser el policía, pasó a teniente, pero todavía no es el comisionado Gordon como tal, como muchas veces lo conocemos. Precisamente Gordon es quien descubre que el acertijo ha dejado un mensaje para Batman. Pero en ese momento aparece el comisionado de Gotham, del departamento de policía de Gotham, que es Pete Savage, y obviamente le llama la atención porque ha permitido que Batman entre a la escena del crimen. Y esto sabemos porque lo conocemos por muchas películas policiales que no se permite el acceso de extraños al departamento de policía a una escena de crimen porque pueden contaminar la escena, contaminar pruebas y complicar luego un posible juicio o la investigación sobre el posible asesino, ¿no? Así que lo obligan a que se retire de la escena del crimen. Luego, la película empieza a tomar curso y vemos que Savage va a desaparecer de la historia porque el acertijo lo asesina. El acertijo mata al comisionado Pete Savage, pero además deja otro mensaje para Batman
Este empieza a ser, digamos, el modo en que el acertijo se va a ir comunicando con Batman. Y además envía un video de la muerte de Savage a todos los medios de comunicación de Gotham City. Batman y Gordon descubren posteriormente que el acertijo dejó un pendrive en el coche de Mitchell, el cual contiene imágenes de precisamente el alcalde de Gotham con una mujer llamada Annika en el Iceberg Lounge, un club operado por el Pingüino, el cual es un lugarteniente del mafioso Carmine Falcone. Mientras Batman va interrogando al Pingüino, le dice que no sabe nada al respecto, que la gente va a este club, pero que él no sabe lo que hace la gente dentro de él, ¿no? Prácticamente está en modo Pilato, se lava las manos, todos vienen acá, pero yo no sé nada. Es lo que dice el Pingüino. Sin embargo, mientras están en este intercambio, en este diálogo Batman y el Pingüino, Pattinson, o mejor dicho Bruce Wayne, se da cuenta de que Selina Kyle, que es la compañera de habitación y novia de Annika, trabaja en ese club como camarera. Igual, sigue siendo subjetivo, aunque está dentro de la trama el tema de la pareja que tiene, en este caso Selina Kyle. Batman sigue a Selina hasta la casa de Mitchell, donde descubren que el pasaporte de Annika está en una caja fuerte. Cuando Annika desaparece, Batman envía a Selina de vuelta al Iceberg Lounge para buscar algunas respuestas. Es precisamente a través de Selina que Batman descubre que el fiscal del distrito de Gotham, que es Gil Coulson, está en la nómina de Carmine Falcone. Pero Selina cierra la comunicación cuando Batman decide presionar, decide interrogarla, decide ser más incisivo para descubrir cuál es la relación de Selina Kyle con Carmine Falcone. El acertijo termina secuestrando a Coulson, lo ata a una bomba de relojería al cuello y envía a interrumpir el funeral de Mitchell. Cuando Batman llega al lugar, el acertijo lo llama a través del propio teléfono de Coulson. Luego de contestar la llamada, Batman decide ayudar a Coulson a responder las dos primeras preguntas que el acertijo está haciendo. Algo muy típico de este villano, ¿no? Pero luego de que han contestado las dos primeras, Coulson se niega a responder la tercera porque le pide decir el nombre del informante que brindó a la policía la información que permitió realizar una histórica redada de un caso de drogas que terminó con la detención de Salvatore Maroni, el otro gran mafioso de Gotham City. Por lo tanto, ya que Gil Coulson, no quiso confesar el nombre de dicho informante, el acertijo termina por asesinarlo. Batman y Gordon deducen que el informante podría ser el Pingüino y le siguen la pista hasta un negocio de drogas, ¿no? Donde está sacando todo este material. Luego descubren que la operación de Maroni nunca llegó a su fin y que muchos agentes del departamento de policía de Gótica están también implicados en estos temas de corrupción. Selina vuelve a aparecer en escena y los expone inadvertidamente cuando llega a robar el dinero de la droga, ¿no? Se encuentran en una especie de almacén, de cochera, de playa de estacionamiento y entonces mientras el Pingüino intenta escapar, Selina descubre el cadáver de Annika en la maletera de uno de los coches que estaban estacionados en este lugar precisamente. Luego tenemos que Batman aparece en escena, captura al Pingüino tras una gran persecución en el Batimóvil, una de las mejores escenas de la película, creo una de las mejores escenas de acción, pero se entera, o descubre mejor dicho, que finalmente el Pingüino no era el informante a quien buscaban. Batman y Gordon siguen el rastro del acertijo hasta llegar a las ruinas de un orfanato que es dirigido por los padres de Bruce, por Thomas y por Martha. También se enteran que The Riddler residía en el orfanato y que guarda mucho rencor a Thomas Wayne. Y como este ha muerto, ha decidido vengarse en contra de Bruce Wayne. Lo siguiente que vemos en esta parte ya de la película es una escena donde Alfred Pennyworth, el mayordomo y cuidador de Bruce Wayne, termina siendo hospitalizado porque él recibió una carta que iba dirigida a Bruce en la mansión, pero terminó siendo una carta bomba. Entonces el acertijo filtra pruebas que alegan que Thomas Wayne,
quien se presentaba a la alcaldía de Gotham City cuando fue asesinado, contrató a nada más y nada menos que Carmine Falcone para matar a un periodista, pues dicho periodista lo había amenazado con revelar detalles embarazosos sobre el historial de enfermedades mentales de la mamá de Batman. Nos referimos a Martha Wayne. Algo que yo no lo he visto en anteriores películas, ¿no? Profundizar sobre el tema de los padres de Bruce Wayne. Bruce, que creció creyendo que su padre era moralmente íntegro, se enfrenta a Alfred, que está hospitalizado. Posterior a esto, Pettigrew confirma que Thomas le pidió a Falcone que intimidara al periodista, pero decidió entregar a Falcone a la policía después de enterarse del asesinato. Por lo que da a entender que cuando esto iba a ocurrir, supone que Carmine mandó a matar finalmente a Thomas y a Martha para evitarlo. Selina le dice a Batman, le confiesa, mejor dicho, a Batman que Carmine Falcone es su padre, pero que él la descuidó y que descuidó incluso a la madre de Selina. Además, se enteran que fue Falcone quien estranguló hasta la muerte a Annika después de que Mitchell, le contara a Annika que era él el informante y decide matarlo. Batman y Gordon llegan al Iceberg Lounge justo a tiempo para detener y arrestar a Carmine Falcone, pero el Acertijo lo elimina de un edificio cercano, es decir, cuando ya lo tenían atrapado todo, le disparan, creyendo que era un policía, finalmente fue The Riddler que termina asesinando a Carmine Falcone. Ya desenmascarado como el contable forense Edward Nashton, que es el nombre en este caso de The Riddler. Nashton es encarcelado de esta forma en el hospital estatal de Arkham. Algo que también no me cerró porque, quieras o no, siempre te va a sonar el nombre Edward Nygma. Lo mismo me pasó a mí cuando escuché Edward. Pensé que iba a ser como en la serie Gotham, que el apellido iba a ser Enigma, pero finalmente fue Nashton. Y precisamente Nashton, una vez en Arkham, dice que estaba envidioso de la simpatía que Bruce recibió tras el asesinato de sus padres, ¿no? Es decir, ambos terminaron siendo huérfanos por diversas circunstancias, Bruce y Nashton. Sin embargo, mientras él era ignorado, piensa que la mejor solución es asociarse con Batman y convertirse en un vigilante enmascarado a la par de Batman, ¿no? Es mejor dicho, el Acertijo quería tener cierto vínculo con Batman y estaba como que un poco obsesionado con la forma de actuar de este vigilante nocturno. La palabra exacta, obsesionado. Batman rechaza airadamente a Nashton y descubre que ha colocado coches bombas por toda la ciudad de Gótica. Tras esto, las bombas destruyen el embalse de Gotham e inundan por completo la ciudad. Luego entramos ya en la parte final de la película donde vemos caos por todos lados. Vemos a Batman y a Selina impedir que una secta que se había inspirado, se había formado una especie de comunidad de seguidores en torno a los videos y que colgaba en internet el Acertijo. Esta secta fue a intentar asesinar a la alcaldesa electa Bella Real. Batman y Selina hacen gala de sus artes para las peleas y luego impiden. Además, Batman comienza a ayudar en los esfuerzos de recuperación para mover los escombros, para rescatar a la gente. Y Selina considera que Gotham no se puede salvar. Le pide que se vaya con él, pero finalmente toman caminos separados. Selina termina por marcharse de Gotham. Y por otro lado, tenemos, para sorpresa de varios, ¿no? Es que Edward Nashton o el Acertijo está en Arkham hablando de Zelda con su vecino de reclusión y empiezan a dialogar, y de pronto cuando va culminando la película escuchamos lo que a muchos erizó la piel, ¿no? Una risa media malévola, media maquiavélica, me inventé la palabra ahí, que obviamente lo primero que hizo que se nos venga a la mente fue pensar en el Joker. Y hasta ahí se cierra esta película de The Batman, que como todos sabemos fue bastante larga, pero creo que la mayoría salieron satisfechos del cine tras estas 3 horas de cinta.
Sí, la verdad que uno dice, bueno, 3 horas, vaya, que hay que aguantar, súper largo, ¿no? A ver, me acuerdo cuando todos esperamos el estreno de Avengers Endgame y sabíamos que eran 3 horas 10 y la gente pedía, no, que dividan la película en dos para que a la hora y media sea el tema de salir al baño, poder hacer algo, pero de pronto pues no se sintió absolutamente nada. Y en esta pues nadie dijo nada tampoco, así que eh, se notaba que había un poquito de gente muy juvenil para ir a ver las películas en aquel momento, ¿no? Sabemos lo que jala Marvel en los jóvenes y que no están acostumbrados a ver cintas un poco largas, ¿no? Sigue muy lejos. El Caballero de la Noche Asciende dura cerca de 2 horas y media, ¿no? Y todo lo hemos disfrutado también en el cine, ¿no? Hablo de la trilogía de Nolan. Con respecto a la película, me parece una película muy buena, de verdad. Súper que te atrapa, que está en suspenso en constante momento. Tienes descubres las cosas de acuerdo al personaje y eso quizás es lo que más creo que vale la pena, porque te vas enterando de acuerdo a él y jala mucho eso, ¿no? Además de la escena de suspenso, la acción que está bien llevada, es una película con muy poca luz, reflejando lo que es Gótica, lo que es el personaje. eh, de ahí, bueno, quizás hablaremos del tema de los personajes, cada uno cómo se va desarrollando. Tengo mis favoritos y los que más o menos no me agradaron del todo, pero en general me pareció una película que la verdad va a marcar un antes y después para Batman, también porque por la forma en cómo está llevado este personaje ahora, de ahora en adelante, y que pasa a ser uno diferente al resto de los que ya habíamos conocido de Batman en la historia del cine. Sí, la verdad que es una película de Batman diferente, ¿no? Lo conversaba con unos amigos ahora último. Y si bien la calificación para The Batman no es una película estrictamente para adultos, creo yo que sin necesidad de tener muchas escenas violentas o sanguinarias, ¿no? Eh, y tiene la clasificación PG-13, tampoco es una película para muy jóvenes, ¿no? O sea, dice PG-13, pero la verdad yo no creo que sea una película para chicos de 13 a 14 años. Repito, no porque tenga contenido de violencia, sangre, matanzas, etc. Sino porque es muy complicado que a un adolescente le vendas y te compre este tipo de personajes o este tipo de películas que va más del lado de un thriller policial que de un Batman superhéroe, ¿no? O sea, Ben Affleck es un Batman superhéroe, donde lo ves en golpear a villanos, estar rodeado de gente que tiene superpoderes, superarmas. En The Batman con Pattinson no vemos mucho eso. Mucho se ha hablado de las referencias, de que es más encaja dentro de como una película de cine negro o del nuevo cine negro. Se ha hablado, incluso me parece que Matt Reeves ha dicho que ha tomado como referencias la película Zodiac, del asesino del Zodíaco de 2007, donde actúa también curiosamente actores que han participado en películas de superhéroes, sobre todo en Marvel, como Robert Downey Jr., como Mark Ruffalo, como J.D. Gyllenhaal. O también ha tomado referencias de la película Seven, que es otro thriller policial que gira en torno a un asesino serial, ¿no? Que está protagonizado por Morgan Freeman, Brad Pitt y Kevin Spacey. Yo he visto ambas películas y sí, es cierto, tiene muchas referencias. Por ratos te das cuenta. Por ratos a mí me pasó que me olvidaba que estaba en una película de un superhéroe. O sea, parecía que estaba literalmente solamente viendo un thriller, ¿no? Y por eso digo yo que la película es muy buena, pero creo que no necesariamente es para todo el rango de edades que le permite su clasificación como PG-13. La verdad, pongo yo un poco a pensar cuando tenía 13, 14 años, una película de este tipo no necesariamente me hubiese llamado la atención, ¿no? Y creo que en la mayoría de adolescentes pasa lo mismo, ¿no? Eso como primeras impresiones que me dejó la película. Luego, si bien sí sabía que iba a durar cerca de 3 horas, pensé que me iba a ocurrir o que iba a vivir lo mismo que con Endgame, como mencionabas tú, Renzo, que al fin de cuentas estuvo tan bueno, estuvimos tan pendientes,
que se nos pasó en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, con The Batman hay algún momento en el tercer acto que de pronto sí tuve la necesidad de ver la hora para saber si faltaba mucho o faltaba poco, porque empecé a sentir que había momentos que de repente estaban como que alargados un poquito, no de manera innecesaria, pero digamos que habían escenas que si le vas recortando un poquito en edición, si le vas recortando de poquitos, podríamos haber reducido la cinta tal vez, no sé, en 10 minutos, 12 minutos, no lo sé. Pero sí hay pequeños fragmentos que creo que no le aportaban valor y si los retirábamos no perdíamos gran cosa. Pero definitivamente es un nuevo Batman muy distinto a lo que hemos tenido hasta ahora. ¿No? O sea, no se asemeja al Batman de Ben Affleck, no se asemeja al Batman de Christopher Nolan, no, no se asemeja al Batman que protagonizó Michael Keaton, ni Val Kilmer, ni Adam West, obviamente. O sea, no hemos tenido un Batman de este tipo en pantalla, ¿no? Sin embargo, ya que traigo a colación estas otras películas de Batman o estas otras trilogías, hay momentos de la película, sobre todo en el tercer acto, donde me recuerda mucho a la forma en que se presentó a Scarecrow o el espantapájaros, ¿no? En la trilogía de Nolan, y luego también a la manera de actuar del Joker respecto a de generar caos, ¿no? Creo que la forma de actuar de este acertijo está más pegado a lo que hemos conocido como una forma de actuar del Joker que la del acertijo, buscando generar caos y ser un rival que le proponga un conflicto mental de tú a tú, ¿no? Con Batman. Ese es un punto importante porque ya que estamos hablando del tema del villano, a mí me pasó lo mismo. Es como que, a ver, uno tiene referencias no hablemos del tema de cómic, porque si hablamos del tema del cómic, como que nos vamos a ir por las nubes y gente que leyó, que no leyó, interpretación y esto. Hablemos de la especie cinematográfica y de lo que son las series, o sea, lo que es cine y televisión. Tenemos un Dark Riddler en el 95, interpretado por Jim Carrey, que, bueno, es un poco de desacierto. Tenemos otras interpretaciones. La que más reciente saco y que me gustó mucho más fue la de la misma serie Gotham, en donde tenemos a Edward Nigma. Y que tenemos un tipo desquiciado, con problemas mentales, que se termina convirtiendo en un asesino por un despecho. Aquí tengo un personaje con ese afán del tema del acertijo, de que todo basa en adivinar lo que él pregunta, pero tengo un tipo mucho más planificador, alguien que le gusta desatar el caos, no tan de Riddler como estoy acostumbrado a verlo. Además, por la edad, es alguien mucho más joven y que su mente está muy adelantada a la edad, podría darse. No me termina convenciendo como villano. Siento que, como bien mencionas, por las locuras que ocurren, lo más lógico es que este villano hubiese sido The Joker y no The Riddler. Se hubiese tomado otras cosas o incluso hubiese jugado con otros villanos que podrían generar todo este caos, ¿no? Por ejemplo, en ahora tuvimos como personajes a Ra's al Ghul, The Joker y Bane, ¿no? O sea, esos son los villanos principales por las tres películas. En esa tenemos a The Riddler. Por ahí aparece Carmine, aparece el Pingüino, en la misma Selina Kyle, que es eh, es parte del acto protagónico, pero es un antihéroe. Y no me termina convenciendo eso. Ahora, otra cosa es la interpretación y lo que termina siendo. Es un buen villano sin tener el nombre de The Riddler. O sea, dice simplemente Edward, el personaje, ¿no? Yo de mi casa, como te digo, tengo enigma. Edward Nashton, me dices. eh, Perfecto, me parece un tipo que pensó cada plan, cada tema, cada cosa y termina desatando esa locura, volviendo a la ciudad una especie se inunda toda la ciudad. Genial. Creo que con Abril me la bajo un poco ahí. Ahora, a nivel de actuación, me gustó mucho las partes histriónicas,
el momento en donde desata y se exaspera por las cosas que ven que están sucediendo, el sufrimiento que tiene, y que hablar con la escena final. En esa parte me parece bien llevado, o sea, bien actuado, como villano me parece genial, pero como villano llamado The Riddler no me termina convenciendo dentro de lo que uno ya conoce y tienes ese prejuzgas el personaje antes de. Sí, y ahora me acabo de acordar de algo sobre la actuación, ¿no? Del personaje de Riddler, del acertijo, y es que la mayor parte de la película se la pasa enmascarado. No es hasta el último tramo de la película que vemos el rostro de Paul Dano, que de rostro de muy malo no tiene, ¿no? Pero, ¿por qué menciono esto? Porque transmitió mucho su personaje sin poderle verle una expresión facial. O sea, estuvo todo el tiempo enmascarado, ¿no? Le vimos la boca para saber cómo, que si se enojaba, si mostrar los dientes. Nos vimos si fruncía el ceño, con las justas vimos un poco sus ojos, o sea, pero sí lográbamos, al menos yo, lograba sentir las sensaciones que transmitía. Y para hacer eso con la cara tapada, hablamos de que su interpretación estuvo buena. Lo cierto es que de ahí a cómo concebimos al acertijo como tal es un tema que también varios han cuestionado, pero creo que Paul Dano estuvo a la altura de lo que pedía la película, de lo que pedía el guión que elaboraron y lo que pedía el director. Lo mismo Colin Farrell, ¿no? Como el pingüino. Que por cierto, a mí, a ver, hemos tenido pingüinos en el universo cinematográfico de Batman, ya sea cine o televisión. Hemos tenido a Danny DeVito interpretando esa versión un poco extraña del pingüino, ¿no? Y luego la otra que yo recuerdo es el Oswald Cobblepot de la serie Gotham, ¿no? Y creo que un poco el de Colin Farrell tiene ciertas similitudes de fondo con este Cobblepot de la serie Gotham, ¿no? ¿Por qué? Porque en la serie Gotham también inicia siendo como que un trabajador más, un secuaz más de los mafiosos de turno de la ciudad, ya sea Carmine Falcone o Salvatore Maroni, ¿no? En este caso estaba al lado de Carmine Falcone, y al igual que en la serie, apenas la cabeza de la mafia cae, él intenta dar el zarpazo, pese a que es avergonzado públicamente como por mismo Falcón, diciéndole, bueno, tú no eres nadie, tú eres solamente mi ayudante, lo que fuera, nunca vas a poder dirigir a la mafia. Sin embargo, una vez que lo liquidan, que el acertijo liquida a Falcón, se postula como el siguiente líder de la mafia, y es probable que en las continuaciones lo veamos intentando cimentar su imperio en el narcotráfico y en el bajo mundo de Gotham. Tenerlo así como un personaje muy recurrente, como precisamente fue en la serie Gotham, ¿no? Que fue interpretado por Robin Lord Taylor, donde incluso llegó a la alcaldía. Básicamente podríamos tenerlo así, va a tener la serie, va a aparecer y va a ser un personaje muy recurrente. De las pocas cosas cómicas que se pueden rescatar en la película, que no tienen comicidad mucho, están por parte del pingüino, ¿no? Que te digo, para mí está bien llevado. Y es como un villano que entra y sale de la escena. eh, Vamos a esperar qué más tiene. Pues de verdad es irreconocible Colin Farrell en eso, el trabajo de maquillaje para esta cinta, la verdad que es fantástico. Para ir cerrando con el tema de los villanos, llegamos a la parte final en donde tenemos a The Riddler ya eh, en Arkham, y pues tiene este compañero de celda que le comienza a hablar y luego se ríe, y uno cuando se ríe y esa risa que la tienes en la cabeza, que te produce locura, hablamos claramente de The Joker. Por un momento dije, es un The Joker conocido, me parecía conocido, luego se desmentiría, se tendría que hablar y que no va a ser un personaje nuevo este Joker, hablo del actor, pero también te hace pensar otras cosas. Acá no tenemos un tipo loco, un tipo que nadie puede identificar,
desquiciado que aparece de la nada. Si tenemos una persona que está presa en a ver, en ese lugar en Arkham, pero que no ha sido encarcelada como The Joker, hasta donde sabemos, sino como un hombre. ¿Qué va a pasar en esto? ¿Qué será la secuela? No lo sabemos, porque ¿cómo se podría explicar la salida de aquí de Arkham y el caos que va a generar en Gotham, ¿no? Pero que por ahora va a quedar ahí pensando qué podría pasar de cara a lo que va a ser la secuela. Sí, ya con ese guiño vamos pensando en las posibles historias que nos van a contar en la secuela, algo que ya dijo Matt Reeves que van a trabajar. Además declararon que habían filmado más escenas con Barry Keoghan, que es el actor que, digamos, entendemos que podría ser el Joker para este universo, porque es el que se ríe en la tele al final de la película, pero que no quedaron en el corte final de la cinta. Así que nos deja ahí la intriga, ¿no? A pocos días del estreno soltó ese dato Matt Reeves como para decirnos, o no sé si para decirnos o para ir sondeando un poco al público, ¿no? Que tanto están preparados para un nuevo Joker, teniendo en cuenta que hemos tenido un genial Joker como Joaquín Phoenix hace un par de años atrás y que hemos tenido una especie de lavada de cara del Joker de Jared Leto el año pasado con el corte de Zack Snyder. Así que nos dejó ahí como que se dice, nos la dejó picando, como hemos escuchado que dicen cuando viajamos por Perú, ¿no? Así es, ¿no? Eso con relación a lo que es el reparto de los villanos. Hablemos ahora del tema de los principales, lo que es Robert Pattinson, lo que fue Zoe Kravitz, lo que fue James Gordon, lo que fue Andy Serkis. Eh, Creo que el tema de los demás personajes como que entran y salen, no hay mayor análisis en ese tipo de personajes, pero hablemos con el principal, con The Batman. A mí particularmente Robert Pattinson no es de mi agrado. Eh, He visto dos o tres películas con él que no sean Crepúsculo, he visto, y la verdad me parece un tipo muy, muy plano, no cambia mucho su forma de actuar entre una y otra película. Este Batman, que tiene mucho de emo, lo veo igual. El tipo maneja la misma cara en toda la película, cuando siente dolor, cuando siente cansancio, no sé si siente felicidad en algún momento de la película, cuando siente desesperación. En cualquier momento está frustrado y ve que se inunda la ciudad. En todo momento maneja la misma cara. Eh, a mí me resulta no tan positivo eso. Todos sabemos que tiene que mantener un perfil, pero el perfil como Bruce Wayne no es un perfil de un tipo con rencor, sino es un millonario que tiene casi acceso a todo. A ver, por algo Christian Bale jala la visa con Batman como lo jaló. Porque tenía el momento duro, el momento en que desaparece, pero nunca dejaba ese lado de ser Bruce Wayne y separarlo con lo que es Batman. En este caso, veo un Batman con depresión, decía por eso el tema del emo, y tenemos a un Bruce Wayne con ese tema, y un Batman similar con odio hacia los demás, no, muy frustrado. Es cierto, son personajes diferentes, ¿no? Uno es un superhéroe, porque así lo pinta Nolan, y aquí Reeves lo pinta más humano, más detective, más policial. Es eso, no sé, a mí no me terminó de agradar del todo este Pattinson como Batman. Además que tiene un bendito lunar en el cachete izquierdo Pattinson, el cual lo tiene Bruce Wayne, y si te detallas, pues no se cubre mucho cuando se pone la máscara de Batman. Así que si alguien se comienza a hacer un poco de investigación ahí dentro de Gótica, darían, hey, tienen el mismo lunar, seguramente son hermanos gemelos. Sí, tengo que confesar que a mí en el principio de la película me iba costando un poco esa parte, ¿no? Sin embargo, luego ya un poco escuchando lo que o cómo va trascendiendo la película y lo que va luego ha declarado Matt Reeves es que este es un Batman no en sus inicios netamente para convertirse en Batman, porque ya no se nos cuenta ni siquiera la historia de la muerte de sus padres, ni su entrenamiento en artes marciales, ni demás, ni su construcción del traje, ni nada como tal.
Porque en parte creo que sobreentienden que la gente ya lo tiene un poco en el imaginario colectivo, ¿no? Nos deja muy en claro que es un Batman en su segundo año, que ya ha tenido roces con ciertos delincuentes, ¿no? Con ese bajo mundo de Gotham. Pero me costó entender que es un Batman novato. Y novato no solamente para ser el superhéroe, sino también novato para crear y mantener este perfil falso de cara a la sociedad que le permite en las anteriores películas y en el cómic disociar Batman de Bruce Wayne, haciendo de tal manera que parezcan dos polos muy opuestos. La gente termina por conocer a Batman como alguien luchador, sin miedo, que pelea y tiene por concepción de Bruce Wayne alguien bastante más de, digamos, modales más refinados, por decirlo en algunos términos, que no se pelearía con nadie, que no portaría un arma, que le gusta la vida excéntrica, las fiestas, la noche, los tragos, los lujos, ¿no? Pero creo que en el fondo tiene razón la manera en que nos lo cuentan, porque, vamos, en la historia de Batman es traumática su infancia, de pronto decide entrenar, decide volverse a combatir, pero no es que en el proceso natural de un ser humano de la noche a la mañana alguien pueda llevar un control tan correcto de tener dos personalidades. Es complejo, y entendiendo que el Batman de Pattinson está en su segundo año, todavía creo yo no ha tenido esas incidencias o esos detalles que le han permitido ponerse a pasar un momento en decir, no, tengo que marcar un límite, tengo que delimitar, demarcar y tener una forma de actuar cuando soy Bruce Wayne en la sociedad y cómo voy a ser cuando soy Batman. Y creo que ese punto de inflexión un poco es en el momento en que tiene este diálogo con Alfred, ¿no? El Alfred de Andy Serkins, que cuando parecía él sentir que todo lo que había hecho por el legado de su padre se venía al tacho, por lo que le dijo Falcón, y Alfred le vuelve a contar las cosas y todo lo demás, va a ser que ese va a ser el punto de inflexión y que probablemente en una segunda cinta ya veamos un poco de evolución en este aspecto, o al menos deberíamos, es lo que yo creo. Otro aspecto que me permite un poco ratificar esta acción es que vemos a un Batman que no tiene todavía esa astucia totalmente desarrollada, todo ese perfil de detective, de superhéroe, para saber muy bien cuándo ir de manera sigilosa, cuándo ir de manera más violenta. Incluso lo tenemos en esta escena de fuga, que se percibe que tiene cierto temor al momento de lanzarse al edificio. Y luego constatamos por qué tenía temor, porque se termina, digamos, poco más y se quiebra todas las costillas, todas las vértebras, en ese aterrizaje tan aparatoso que tuvo, ¿no? Con ese traje al lado. O sea, yo creo que esa parte costó un poco entender, y tal vez con el transcurso de los tiempos o viéndolo un par de veces más vamos a entender que eso es lo que se nos ha querido contar, que es un Batman todavía torpe en ese aspecto de manejar su alter ego de Bruce Wayne y manejar su personalidad como Batman, que entendemos que en el transcurrir de los sucesos debería ir formando y ser mejor al darse cuenta de que si terminan por descubrir sus villanos quién es él, pues va a terminar por exponer a sus seres queridos, que son poquísimos, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va un poco el tema. Ahora, lo de Pattinson, sí es cierto, en sus otras películas no se suele caracterizar por tener un universo muy variado de expresionalidad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que también el actor tiene que enseñarse a lo que dice el director. En todo caso, habría que preguntarnos si es esto también lo que quiso que veamos Matt Reeves, ¿no? O sea, porque no es que lo graben todo en una sola escena y todo de corrido. O sea, si esta cara la vimos nosotros, esta cara también la vio Reeves en el proceso de filmación. Y si no era lo que él quería, pienso yo que le hubiese dicho, mira, acá frunce un poco más el ceño, acá tienes que sonreír, aquí no seas tan emo, aquí no sé. Pero pienso que va un poco de la mano en la idea del universo que ha querido mostrarnos Matt Reeves. Ahora, habrá que esperar la siguiente película para saber si es que se va a dar este salto, este crecimiento en el personaje, que vuelvo a repetir, intuyo yo, debería tener cierto crecimiento. No puede ser el mismo Batman en su segundo año que pues cuando tenga 5 años combatiendo el crimen, ¿no?
Y es lo que esperamos, ¿no? En las secuelas que nos puedan vender un poco más y a ver cómo va desarrollando ese mismo personaje. Eso es con respecto a los que han participado. Me pareció también interesante el tema de la aparición de Jeffrey Wright. No tenía mucha referencia de él y me parece que calza bien con el, personificando lo que es a James Gordon. Eh, no tenía expectativas para nada de Zoe Kravitz como Selina Kyle. La verdad que siempre voy con la cabeza mentalizada en que no hay mejor Gatúbela que Michelle Pfeiffer. Pero me gustó el tono que le puso Zoe Kravitz, dándole una perspectiva de lo que es esta Selina Kyle, que la tenemos en diferentes formas, está muy ligada a la que es, no hay gran cambio, pero hace suyo el personaje y la verdad me termina gustando. Hay esa relación con los gatos, tampoco es tan mecánica en el sentido resucitó porque los gatos le picaron, no. Parecido al origen que tuvo en Hathaway con Nolan. Eso como para ir cerrando el tema de los personajes, ¿no? Cada uno ha tenido aciertos y desaciertos por ahí que uno gusta más que otro y es lo que hemos podido estar apreciando con respecto al reparto, ¿no? De lo que ha sido esta cinta de la Batman. Es cierto, ¿no? Y ya habiendo hablado de los villanos, de los personajes principales, otra de las cosas que yo resalto, Renzo, es el aspecto visual. O sea, hemos visto una ciudad gótica, creo yo, como pocas veces la hemos visto en el cine y como creo yo nos la imaginamos de los cómics, ¿no? Una ciudad tenebrosa, oscura, donde se percibe que hay corrupción, que hay delincuencia, ¿no? O sea, tú entras en ese ambiente, ves las escenas sin que aparezca por ahí un delincuente o intuyas un diálogo de corrupción, tú empiezas a ver y te das cuenta que es una ciudad donde no quieres estar de noche, porque sabes que algo pasa y que probablemente tampoco encuentres auxilio policial. O sea, eso se transmite con la atmósfera que han creado. Los aspectos visuales de las calles, de los edificios, muy bien logrados me parecen. El tema de la música, se me fue ahorita el nombre del compositor, pero, o sea, estuvo genial, ¿no? El tema del soundtrack, de cada pieza musical que diseñaron para las diferentes personajes, los diferentes actos, transmitía mucho, calzaba perfecto, ¿no? Y aquí no es el apellido del encargado de la música. Estuvo genial. El traje de Batman me gustó mucho. Vuelvo a incidir en esto. Es un Batman en sus primeros años. No tiene que tener muchos gadgets ni ser el mejor traje. El tema del Batimóvil tiene poquísima participación, pero creo yo que esa escena del Batimóvil en esa persecución con el pingüino es genial. A mí me gustó muchísimo y creo yo que esto nos puede dejar un poco de tranquilidad respecto a que si en el futuro quieren incluir ciertos otros elementos que suele tener Batman en su poder entre armas y vehículos o naves, si los van a dirigir así, pues bienvenidos sean, ¿no? Así que esos aspectos creo que también son muy, muy resaltables. Así es. Viendo lo que deja la película, hay una historia de Thomas Wayne y Martha Wayne aquí diferente a las que conocíamos. No es el simple hecho de que caminaban por la calle y no, el ladrón y termina matándolos. Sino aquí le dan un poquito más de contexto a lo que pasó. Eh, como te dije, me sorprendió mucho eso que citen que Marta tiene problemas mentales. Thomas, por tratar de taparlo, termina generando todo esto, ¿no? De lo que ya hemos hablado en la película. ¿Te gustó ese origen para Thomas y Martha Wayne en este universo? Tengo que ser sincero, no he revisado si en algún cómic se cuente algo de esto, pero me parece muy preciso para ese universo que han construido, ¿no? Darle un sentido más fuerte, de mayor impacto, a la muerte de los padres de Bruce. O sea, siempre supimos que habían sido asesinados y que al haber sido
o mejor dicho, al Bruce haberlos visto morir a sus padres en su delante, le generó este ánimo de cuando sea grande voy a combatir la delincuencia en venganza de mis padres para que esto no vuelva a suceder. Era algo que en esta película entendíamos al inicio, hasta que de pronto viene el Acertijo y le dice, oye, tu papá no es un angelito, no es un pan de Dios, como se dice, ¿no? Tu papá se lanzó para el candidato de esa alcaldía, prometió muchas cosas, y cuando un periodista quiso mostrar un aspecto no negativo, no vinculado a delitos, no vinculado a corrupción, pero un aspecto privado sí de su familia, que su madre había tenido enfermedad mental, él no quiso porque sentía, o es lo que nos cuenta en ese momento, en un primer momento del Acertijo, no quería que eso salga a la luz porque lo perjudicaba de cara a su campaña. Es como que a Bruce le remueve un poco el piso. Y luego cuando le dice, y para que no salga a la luz las noticias sobre tu madre, fue a tocarle a la puerta a Carmine Falcón. Y Falcón, como le dio un favor, y Thomas Wayne le dijo, oye, ayúdame con este periodista, Falcón pues lo termina por asesinar sin que él lo confiese en ese diálogo con Bruce Wayne. Y en otras palabras, Thomas Wayne terminan con las manos manchadas de sangre. Entonces es otra vuelta situación de qué provocó exactamente la muerte de los padres, ¿no? Porque luego viene Alfred y dice, mira, tu padre no fue así. Una vez que él entendió que Falcón se había ido por las ramas y lo asesinó, él quiso irlo a denunciar, y ahí es donde Falcón lo mata. Entonces es un giro que nos vuelve a dejar en el mismo punto de partida, donde Bruce vuelve a lamentar la muerte de sus padres a manos de delincuentes, pero ya no de un simple ladrón, sino que en el interín en que su padre se dio cuenta que terminó causando la muerte de alguien inocente sin que él lo haya querido hacer, cuando intenta resarcir su error, se topa con la mafia y la corrupción y le termina causando su muerte. Entonces es como que un reimpulso a la intención de Bruce Wayne de ser un vigilante nocturno para combatir el crimen. A mí me pareció muy interesante y creo que esta formación, esta forma de contarlo es muy buena. Sí, es algo nuevo. O sea, es algo nuevo y eso también le ayuda a tener otro punto de vista. Entonces, eso me genera. Ahora, en ese punto también me generó algo de dudas, porque tenemos un Bruce Wayne que tiene 2 años defendiendo la ciudad, una ciudad llena de plaga de delincuentes. Y que sea tan ingenuo en ir a hablar con Carmine, que te cuente la historia, te la crees, porque terminas encarando a Alfred que tu papá no era tan puro, tan limpio como pensabas, y Alfred te termina contando la historia y te das cuenta que Carmine era el que mandó a matar a tus padres. Entonces, eh, es, eh, tiene mucha inocencia Bruce para los años que tiene como Batman, ¿no? Un poco que no se llega a entender lo que va pasando ahí, no va de acuerdo al personaje. Eh, Eso es una de las cosas que me van eh, saltando, ¿no? Que hay cosas que van pero tienen estos huecos argumentales que la verdad no terminan como que quitando algunos puntos a la película, pero que bueno, que son detalles quizás mínimos, pero que no dejan de ser ese tipo de detalles, pues, ¿no? Sí, es cierto, y yo tengo que ir comentando algo acá también, ya es que cuando iba terminando la película y cuando salí del cine, me hizo pensar en qué tan buena fue la película y ahora en qué lugar la pongo entre el listado de todas las películas de Batman que tenemos. Tengo que decir que para mí, de todas las películas que hay de Batman, mi favorita es la del universo de la trilogía de Nolan, la película con The Joker. Es mi favorita de todas las películas que hay de Batman. Y de ahí por atrás venía la primera de esa trilogía, que es cuando tenemos a eh, cuando enfrenta al villano. Se me fue el villano ahora, el que enfrenta en la primera trilogía, en la primera película, a Ra's al Ghul junto con Dr. Crane, ¿cierto? Ya, esa es la segunda película que yo tenía de Batman, digamos en ese orden, ¿no? La top para mí es con el Joker de Heath Ledger. Luego viene esta donde es el inicio. Y la tercera película que yo tenía, digamos, porque le guardo mucho cariño a la cinta, porque fue una de las cintas de Batman que vi de pequeño y más impactó, es la de donde sale Michael Keaton, ¿no? Donde enfrenta
a Jack Nicholson como el Guasón. O sea, me gusta muchísimo. Esas eran como que mis tres películas favoritas. Eh, Ben Affleck ha actuado bien de Batman, pero creo que nunca tuvimos la oportunidad de que tuviera una película en solitario como que le permitiera competir esas otras tres que yo tengo en ese podio. Hay películas más antiguas, hay otra película de Michael Keaton también, está la de Val Kilmer, está la de George Clooney, pero para mí no estaban a la altura de estas tres. Ahora, esta de The Batman con Pattinson, no sé dónde colocarla, pero de que tiene que estar entre esas tres, sí creo yo que debería estar entre esas tres en ese podio que yo tengo de películas de The Batman, pero no sé a cuál bajo, a cuál subo. La verdad que todavía no estoy seguro, pero yo creo que voy a tener que verlo un par de veces más, pero de que esté en una de mis favoritas, se coló en una de mis favoritas. No sé si a ti te pasa lo mismo, Renzo. No sé si obviamente no va a estar por encima de la trilogía de Nolan, pelea con la de Tim Burton, o sea, la de Michael Keaton, pero definitivamente está por encima de Val Kilmer, de George Clooney, definitivamente está muy por encima, y también, pues, obviamente, pues, el Batman de Bane, ni siquiera se cuenta, salvo Beaver Superman, que no es una película tal como Batman, pero es la única que tiene, digamos, en general, ¿no? Por ahí está Justice League y el Escuadrón Suicida, donde tiene un cameo, pero no cuenta básicamente el Batman de Ben Affleck. Entonces, me pasaría lo mismo en el sentido de que tendría que ver más veces la película. A ver, la de Michael Keaton, la película de Batman con el Joker de Jack Nicholson, la he visto infinidades de veces. La de Val Kilmer no la he repetido mucho. Sí he repetido las películas de George Clooney. Es un gusto culposo, por más que sea absurda esta entrega. Y pues ni hablar las de Nolan. Pues, no, la de Nolan, cada vez que haces un zapping y encuentro una película de Nolan, sea El Caballero de la Noche, sea King, o sea El Caballero de la Noche Asciende, me quedo viendo esa película. O sea, no hay forma. Definitivamente no está para mí a la altura de Nolan. Está un peldaño bajo y podría estar peleando con la de Tim Burton, como te digo. Pero es cuestión, lo mismo que tú me dices, cuestión de verla, de verla y a ver, encontrar más detalles. Encuentro algunos detalles, encuentro algunas cosas, pero que me gusta, que tenemos no tanto un superhéroe, y es que tenemos ya mucha fantasía con Marvel, dejemos el lado humano para DC. Y esa parte me parece que la sabe captar bien Matt Reeves en esta cinta. Hablando de esa parte humana, y dejando de lado el tema del ranking de los Batman, eh, qué tan lejanos estamos también con el tema perdón, qué tan cercanos estamos con el tema de lo social en esta película, ¿no? Hablamos de los que menos oportunidades tienen. El asesino era el acertijo, un huérfano con pocas probabilidades de tener éxito en la vida, sin apoyo, sin nadie que te aliente a seguir, se entiende la desesperación que ellos tienen. Por un momento he visto esta película muy ligada a lo que fue The Falcon and the Winter Soldier y, y la revolucionaria Carly Montagu con esta banda de las máscaras rojas que querían ese impulso social, es decir, hey, nosotros somos los oprimidos, ahora escúchenos. La escena final de la cinta, cuando intentan matar a la nueva alcaldesa, la veo muy parecida a Falcon and the Winter Soldier en esa parte, ¿no? Cae nuestro líder de quien nos impulsa porque nosotros somos los oprimidos, los que nadie nos hace caso, nadie nos apoya, el gobierno nos tiene olvidados. Salimos ahora a enfrentar y porque tú tienes un poco más de dinero que yo, pues tú eres el malo, yo soy el bueno porque yo soy el que sufre. Básicamente así se va marcando muchas partes de la sociedad. Y ese grito, ¿no?, de justicia popular. Veo esa parte que va también muy de la mano a lo que puede estar ocurriendo en diferentes partes. Sobre todo, un momento en donde el planeta está en tensión
por los movimientos bélicos que pueden estar pasando. Nos estamos metiendo quizás en una parte que no corresponde al podcast, pero lejos de políticas y lejos de gobiernos que puedan estar en conflicto, hablemos de personas que sufren. ¿Qué va a ser de esos niños que tienen que huir, refugiados y todo? ¿Cómo podría interpretar, cómo podría cambiar esa mente en algo para positivo o para negativo? Es decir, ¿cuántos Riddler se podrían formar con los refugiados en la vida real? ¿Qué podría impulsar? Es una cinta que refleja eso, ¿no? Y la sociedad, cómo te puede volver como alguien que sirva, que va a impulsar algo, es decir, yo padecí de esto, yo no tuve esto, pero voy a crecer, aspiro a tener grandes cosas y cuando las consiga, trataré de que no más gente sufra lo que yo sufrí. O el que, como pasa en la película, como pasa con el asesino serial, yo soy el que sufro, pero ahora ustedes van a sufrir y si tú tienes más que yo, pues tú eres el culpable porque es así, porque tú tienes y yo no tengo. Ese problema social lo vemos cada vez mucho más, más seguido en las cintas y es la segunda vez que lo veo en un tema de superhéroes muy ligado uno del otro, ¿no? Sí, es cierto, ¿no? Y creo yo, coincido contigo en que este tema, o mostrarle este tipo de situaciones, ofrece un contexto interesante para el protagonista, en este caso para el superhéroe. Y en ese sentido, sería importante que mantengan a este Batman en este tipo de universo más terrenal, ¿no? O sea, si le meten a un Superman en este universo, a una Wonder Woman, a un Aquaman, ya lo distorsionan y lo sacan digamos, del contexto terrenal a enfrentar amenazas que tienen poderes mágicos o de dioses, y se pierde este contexto de estar cerca a una sociedad corrupta, de delincuencia, de abandono, de oscuridad, donde se requiera más agudeza mental para enfrentar el daño. Que si bien es cierto, no es lo mismo enfrentar, por ejemplo, a Darkseid que a un asesino serial, pero no termina de ser menos atractivo lo segundo, termina incluso hasta de cautivarte más porque tienes que, digamos, pensar o razonar más para saber cómo atraparlo, cómo derrotarlo, y te genera este ambiente más real de miedo, de temor, de preocupación, porque sabes que si tú ves en la película corrupción, delincuencia, es algo que ves en tu vida común, y ese, entre comillas, empatía con ese contexto te hace sentir el peligro como más real. O sea, sabemos que Darkseid es muy malo y puede ofrecer mucho daño al universo de DC, pero no percibimos el temor como tal porque sabemos que eso no existe en nuestro mundo. Entonces yo creo que seguir por ese camino va a ser muy importante de cara a la segunda o incluso tercera película que pueda hacer Matt Reeves. Así es, eso es básico, ¿no? Mantener al personaje dentro de lo que ya hemos visto ahora va a ser el reto de Matt Reeves y vamos a ver. Sí me gustaría, obviamente, pues, en un universo compartido tener muchos más personajes, pero es un buen punto el que mencionas, no dejar de lado la fantasía y volver un Batman del pueblo, para el pueblo, básicamente en esa cinta de Gotham, de Batman que se desarrolla, ¿no? Precisamente en Gotham, ¿no? Bueno, hemos hablado de bastante, hemos tratado de desglosar parte por parte de la película, quizás ya el argumento estaría de más porque ya hemos hecho el resumen, así que llega el momento del puntaje. Que Reimer, dale, ¿qué puntuación va? Y esto va a quedar grabado para cuando hagamos nuestro ranking a fin de año con el tema de los superhéroes, porque ya vamos metiendo, ya creo que algunos ya están en ese top 10 difícil que salgan. Pero dale Reimer, para ti, ¿qué puntaje merece esa cinta de The Batman? Bueno, estuvo difícil darle el puntaje. Ya les dije los que me costó pensar en mi ranking personal de películas favoritas de Batman, pero creo que un 8.5 es el puntaje que le doy a esta película de The Batman. Alto puntaje, alto puntaje, un 8.5, estamos hablando bien, ¿no? O sea que te ha gustado la película, la has disfrutado y eso es lo importante. En mi caso, eh, la estuve pensando bastante, me voy más por el lado positivo, ya habrá quizás un poco más de análisis, con una segunda, tercera o cuarta vez que se ve la película, pero como lo que he visto en el cine, lo que he disfrutado de la cinta,
Le voy a dar un 8/10 para The Batman. Entra, creo ya, difícil que salga del top 10 de fin de año. Faltan meses, muchos meses para fin de año, pero creo que va a ser difícil que The Batman salga en esta cinta. Me gustaría que nuestros amigos socionautas comenten también con nosotros qué les pareció la película, estén de acuerdo con nuestros puntajes o alguna apreciación que compartan con nosotros o no les haya parecido. Me gustaría que lo pongan en las redes sociales, que hagan sentir su opinión a través de todas nuestras cuentas, como los socionautas. Y si no la saben, pues Reymar se las va a decir a continuación. Por supuesto que sí, nos pueden seguir en Facebook como Los Oceanautas, en Twitter como @losoceanautas, en Instagram estamos como los_oceanautas, en TikTok estamos como Los Oceanautas. Si estás escuchando este podcast en YouTube, puedes suscribirte a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Y si lo estás escuchando en Spotify, en iTunes o en cualquier otra aplicación de podcast, pues también suscríbete y activa las notificaciones de manera tal que no te pierdas ninguno de nuestros próximos episodios. Y por supuesto también puedes seguirnos tanto a Renzo como a mí en nuestras redes sociales personales. A mí me encuentras en Twitter e Instagram como @ReymarR14 y a Renzo lo pueden encontrar como como @RLeonP90. Momento de despegar, momento de irnos. Nos vamos a estar encontrando más adelante con otro capitulazo que se viene, porque estamos en la temporada de premios. Dejamos un poco el mundo DC y nos vamos a centrar en la temporada de premios, que se viene lo mejor del cine. Para ello tienen que estar atentos a nuestros capítulos que se vienen en los asesinatos, también en las redes sociales. Nosotros arrancamos las naves, partimos hasta la siguiente edición. Cuídense un montón, como siempre les digo, a quedarse en una nave, salir solo de ser necesario. Un abrazo, nos vemos en contacto más adelante. Chao.